Buenas tardes, mi nombre es Mariluz Zapaza Calla. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Rosario Carranza Arias. Buenas tardes, mi nombre es Elavieslana Miroslava Chirinos Pedrosa. Buenas tardes, mi nombre es Cristel Caroline Gamarra Vilca. Buenas tardes, mi nombre es Anneli Karen Ancolusa. Buenas tardes, mi nombre es Aidelit Meléndez Huimac. Buenas tardes, mi nombre es Ramisha Rosa Taipe Yepes. Buenas tardes, profesor Víctor Urbano Patayama. Bienvenido. Desde ya reciba el agradecimiento de parte del equipo número 2 del curso de entrevista y observación de la EAP de Psicología de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias. Profesor, para empezar esta entrevista, ¿nos podría contar cómo decidió estudiar la carrera de psicología y sobre todo optar por el área de psicología educativa? Bueno, no es que yo tuviera muy claro que iba a ser psicólogo, ¿no? Lo que sí tenía muy claro es que me interesó siempre el comportamiento humano, empezando por mí mismo, como todo adolescente que siente que uno es un enigma, ¿no? Y que quizás sea hasta inexplicable, ¿no? Cómo al otro le pasa lo que no me pasa a mí, o quizás a mí me pasa lo que no le pasa a los demás, ¿no? Creo que esa es una pregunta que se hace todo adolescente, y estudiaba el cuarto año de secundaria, se enseñaba psicología, y teníamos un profesor que hacía muy interesante la clase de psicología, y me gustó mucho, a mí me gustaba mucho el curso de psicología, ¿no? Entonces siempre estuve interesado por ello. Pero eso no decidió que yo estudiara psicología, porque siempre anduve entre otros campos de la ciencia, ¿no? Buscando a veces en derecho, buscando en literatura, buscando en arte, en fin, mis intereses en verdad eran varios y no sabía cuál decidir, ¿no? Entonces no estaba muy animado, incluso la misma policía de investigaciones, ¿no? Este, y eso fue un drama para mí, tanto así que decidí no estudiar, pues cuando terminé el quinto de secundaria, ante esas indecisiones, alguien me dijo, no, mejor trabaja, ¿no? Y dije, sí, pues mejor voy a comenzar a trabajar. Y quizás en ese tiempo que realizas tus tareas como trabajador, estés más tranquilo y puedas pensar qué vas a elegir, ¿no? Creo que fue un consejo muy sabio, porque empecé a trabajar y empecé a conocer la vida. Me mudé, no me mudé, pero digamos así, entre comillas, me mudé de Barranco, que es mi distrito donde yo vivo, donde nací, y me fui a los barrios altos, ¿no? Que es un barrio criollo, muy movido, muy agitado, muy entretenido, y aprendí muchísimo estando en los barrios altos, y eso también me ayudó mucho. Entonces, mientras iba a trabajar, fui preparándome y fui alistándome para la universidad, y consideré que psicología era el mejor negocio para mí, porque podía quizás allí resumir todo lo que me gustaba, ¿no? Entonces dije, creo que psicología es la carrera. Así que postulé a San Marcos, ingresé. Y también, como me quedó por ahí el bichito del arte, también postulé a la Escuela de Bellas Artes y también ingresé, ¿no? O sea, que un mismo año ingresé a dos lugares importantes para mi vida, ¿no? La Universidad de San Marcos y la Escuela de Bellas Artes de Lima, ¿no? Así fue Wow, mi ingreso a la Escuela de retador, Psicología. retador. Ahora, lo que Oh, ustedes preguntan en cuanto a la educación, ¿por qué esta área? Yo creo que se ha ido gestando también a lo largo de mi ejercicio profesional. Son las circunstancias las que me fueron llevando, pero hoy, haciendo un análisis a lo largo del tiempo, creo que también que cuando fui estudiante primario, secundario, sobre todo secundario, siempre me interrogué por mm, por esos procesos que implican la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y ujú. ese fue un reto que siempre me interesó, y creo que sin querer, queriendo, llegué a la psicología educativa con casi
una fuerza natural que me impulsó a esta área tan interesante, ¿no? Claro, y se agradece, y si no, no nos hubiéramos conocido, profesor. Interesante lo que nos está comentando. Durante todo este trayecto como psicólogo, ¿cuál considera que haya sido alguna situación retadora para usted como psicólogo? Bueno, yo creo que siempre han habido retos a lo largo de mi ejercicio profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando comencé a hacer las prácticas preprofesionales, lo que yo quería hacer con un compañero muy cercano a mí era hacer prácticas en psicología social, ¿no? Que es la psicología que me acompaña siempre, ¿no? Los que me conocen y han interactuado conmigo saben que siempre tengo un interés por la política nacional, pertenezco incluso a un partido político, eh, he sido regidor en mi distrito, entonces la psicología social me mueve mucho, no soy un hombre de instituciones, ¿no? Pertenezco a instituciones, he creado instituciones. Ayer recordaba, hoy día que es el cumpleaños de un amigo, recordaba que con él, cuando teníamos 13 años, impulsamos la formación de un club de fútbol, ¿no? A los 13 años de edad, hoy día que ya han pasado muchísimos años, yo siempre tenía esas inquietudes de conformar grupos, ¿no? Entonces la psicología social me jalaba mucho, pero no había una oportunidad para poder hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Y hasta ahora creo que sigue siendo muy difícil encontrar prácticas en psicología social. Entonces, la única o una de las pocas posibilidades que quedaba era hacerlo en una guardería infantil. Y con mi amigo no estábamos decididos a hacer nada en psicología infantil, ¿no? No nos interesaba para nada, digamos así, ¿no? Nos interesaba psicología social, pero las circunstancias nos llevaron por ese camino, ¿no? Tuvimos ya casi al borde del cierre de las prácticas, la profesora que nos guió nos dijo, ¿no? Decidan, ¿no? O sea, van a quedar sin prácticas. Vayan al lugar, vean, y si les gusta se quedan, pues. Así que dijimos, bueno, pues vamos a ver y veremos. Recuerdo que fuimos a esta guardería infantil y fue una visita maravillosa porque el recibir el cariño de los niños, el conocer a grupos de niños en el desayuno, en el almuerzo y en las actividades, y el abrazo cariñoso de ellos nos atrapó para siempre, ¿no? Y eso fue un reto, comenzar a hacer prácticas preprofesionales con niños en edad preescolar, con niños recién nacidos, y quizás por ahí se formó el camino que tuvimos que hacer y que lo hago hasta ahora, que es mi tarea siempre en psicología cognitiva, ¿no? Que es un trabajo interesante en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, sí, por ahí eso fue un reto que han venido dándose otros similares a lo largo de mi desempeño como psicólogo, ¿no? Interesante, profesor. Y ya hablando en sí de la carrera de psicología, ¿cuál considera que sea un reto o una dificultad que afronta la carrera de psicología en sí? ¿En el Perú? Sí, en el Perú. Yo creo que la psicología en el Perú, a pesar de más de 60 años ya de estar presente entre las diversas carreras que existen, todavía no tiene el despegue necesario para ser un referente, ¿no? En la política nacional, en el escenario nacional. Eh, Cuando hay que hablar sobre un tema, ahí está un abogado. Cuando hay que hablar sobre un tema, ahí está un médico. Cuando hay que hablar sobre un tema, ahí está una enfermera, ¿no? ¿Y por qué no está un psicólogo, no? Cuando se inicia el año escolar, creo que debieran invitar a un psicólogo educativo, desde luego, para que dirija un mensaje alentador al inicio del nuevo año escolar, o para que esté en contacto no solamente el psicólogo educativo, sino otros, dialogando siempre con el país, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace dar ese salto cualitativo
Todavía somos muy dependientes de las psicologías de otros continentes, ¿no? Dependemos de la psicología europea, dependemos de la psicología norteamericana, y dependemos muy poco de nosotros, ¿no? Es muy poco, creo, todavía lo que hemos alcanzado. Hay logros muy meritorios de parte de psicólogos y psicólogas peruanas, pero creo que hace falta todavía que nos pongamos bien sobre este escenario nacional, y eso, claro, tiene que tener un respaldo investigatorio, ¿no? Que todavía no es lo suficiente como para hablar de nuestro país, ¿no? Con propiedad. Claro. Quizás un poquito más de empuje a la carrera, ¿cierto? ¿No te escucho? No, le decía que quizás un poquito más de empuje o ponerle algo de importancia más de la que ya tiene, ¿no? Claro, las universidades tienen que investigar. El estudiante tiene que comprender que la investigación es un instrumento que debe acompañarnos durante toda nuestra vida, ¿no? No podemos estar hablando porque nos parece o porque surgen ideas a partir de la simple observación, que no deja de ser interesante, pero tenemos que aprender a hablar con categoría, y para hablar con categoría hay que investigar. Si no, es como decir hincha de qué equipo eres, ¿no? Y no hay ninguna razón para que uno pueda sustentar por qué eres hincha de aquí o allá, simplemente porque me dijeron, porque me gusta, porque mi abuelito era hincha de tal equipo o cual, ¿no? Exacto. Es ciencia, ¿no? Esto no es fútbol. Sí, 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 se entiende. Profesor, ¿y usted como psicólogo educativo nos podría mencionar algunos o los principales roles o funciones que tiene el psicólogo educativo? Fíjate, creo que tenemos que tomar en serio, muy en serio, lo que significa ser psicólogo educativo en nuestro país. Muchas veces ahora se dice que se necesita un psicólogo para cada colegio, ¿no? Entonces se calcula cuántos psicólogos somos. Creo que ya estamos por llegar a los 50.000 psicólogos colegiados. Bueno, de esos 50.000, claro, hay muchos que ya han fallecido porque se está contando desde el año 1980 hasta la actualidad. Pero no todos son psicólogos educativos. El número de psicólogos, pongamos que sea la mitad, 25.000. No alcanzarían para cubrir todos los colegios, primero. Segundo, ¿qué tanto estamos preparados los psicólogos educativos para ejercer la psicología educativa? No basta decir soy psicólogo educativo porque trabajo en un colegio. Ese es un error. Y esto se ha confundido o no se ha visto con la profundidad que requiere. Puede ser un psicólogo clínico que por circunstancias de demanda esté en un colegio, esté trabajando en un colegio. Lo que normalmente he visto, lo que usualmente he visto, es que es el traslado de un psicólogo educativo que se va a un colegio e instala su consultorio clínico dentro de un colegio. Pero eso no es psicología educativa, eso no lo convierte en psicólogo educativo. Un psicólogo educativo tiene otras funciones que no son exactamente las clínicas, ¿no? Podría haber un psicólogo clínico en un colegio, desde luego, ¿no? Pero no es un psicólogo educativo. Podría haber un psicólogo organizacional o social en un colegio igualmente, pero eso no lo hace psicólogo educativo. Un psicólogo educativo tiene que ser un conocedor del proceso enseñanza-aprendizaje. Un psicólogo educativo tiene que estar en contacto con los docentes y cómo es que se forma un docente y cuál es la relación que debe mantener con los estudiantes en la organización de sus clases, en manejo de la motivación, en fin, tiene que colaborar con docentes, tiene que colaborar también con los padres de familia, tiene que colaborar también con los propios estudiantes, tiene que saber de planes de estudios, tiene que saber de planificación, porque si el psicólogo educativo se convierte en un profesional que va a atender problemas psicológicos del comportamiento, entonces deja de ser psicólogo educativo. Los puede detectar y los debe derivar.
pero no es el psicólogo que está en el colegio con 500 alumnos y que se presenta un problema de conducta de X alumno y que lo lleven al psicólogo, está bien. El psicólogo lo derivará a quien corresponde. El trabajo del psicólogo educativo es ver estrictamente problemas que tienen que ver con la formación del estudiante, ¿no? Entre ellos pueden darse problemas de conducta, desde luego, ¿no? Pero no hace terapia, pues no está ahí en ese colegio para hacer, el colegio podría creer que está contratando a un psicólogo que se va a ocupar del comportamiento de todos los alumnos, es un error, ¿no? Ok. Entonces, creo que los psicólogos educativos tenemos que tener muy claro esto porque de lo contrario se confundirá. Los mismos directores de escuelas no sabrán cuál es la misión que tiene que cumplir un psicólogo educativo y entonces dirá pues que no sabe hacer su función porque no está haciendo lo que ellos piensan que debe hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, profesor, con toda la amplia trayectoria que usted tiene durante años como psicólogo, ¿qué recomendaría a nosotros como estudiantes o a los estudiantes de psicología? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Para los estudiantes, bueno, uno tiene que pensar que también ha sido estudiante y pienso en los cambios que han habido, ¿no? A lo largo de todo este historial en el Perú. Y hoy hay ventajas que no las habían antes y esas ventajas hay que aprovecharlas, ¿no? Las ventajas las veo fundamentalmente en la información, ¿no? Antes un libro publicado en Estados Unidos en el año 1950 recién estaba siendo traducido al español en el año 1980, ¿no? Habían pasado 30 años para leer lo que había escrito un psicólogo norteamericano en el año 1950, ¿no? Hoy día podemos leer un libro escrito por un norteamericano en este año y este año ya está traducido al español y ya lo podemos leer por las redes, ¿no? Y además tenemos un ingrediente más, tenemos a la psicología española que está produciendo bastante información, libros, textos y muy buenos psicólogos españoles que nos permiten tener una información muy cercana, ¿no? Muy inmediata, ¿no? Libros escritos en español que quizás son más asequibles a nosotros por la lengua y por ciertas similitudes, pero aún así no es lo mismo, ¿no? En América, hablemos de países hermanos que están muy cercanos a nosotros, como Argentina o como Uruguay o Venezuela o Colombia, son realidades que a pesar que están cerca, también son diferentes, tienen sus matices. Por eso hablo de una psicología peruana que debemos construir. Entonces el reto del estudiante de estas épocas es investigar esta realidad que es diversa. Ahora la pandemia, el confinamiento nos ha puesto en contacto con estudiantes de distintos lugares del país, del norte, del centro, del sur, de la costa, de los Andes y de la selva, y cada uno de ellos puede dar testimonio muy particular de su propia realidad. A veces cuando he tenido clases, así como estamos haciendo estamos conversando ahora, de repente por ahí he pedido la intervención de un alumno y escucho el cantar del gallo, ¿no? Canta el gallo. Y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en Tarapoto, ¿no? Y estoy muy cerca, claro, a su chacra, donde hay un gallo, pues, que canta, ¿no? Entonces, esas realidades, pues, son inimaginables quizás en otros lugares, pero en nuestro país sí, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que somos un país multilingüe, multicultural, diverso y que tenemos enormes retos. Entonces, pensemos que vamos a ser psicólogos de este país, no vamos a ser psicólogos de Argentina, ni de Chile, ni de Alemania, ni de Estados Unidos, no. Vamos a ser psicólogos del Perú. Y como tal, quizás, estoy seguro, para otros psicólogos de otras realidades, les va a interesar mucho más cómo anda la psicología en el Perú y qué cosa podemos nosotros aportar desde aquí modestamente para otros lugares.
Eso me parece que es el interés y la línea que debe seguir un estudiante de estas épocas, pensar que es importante todo lo que se hace en el mundo acerca de la psicología, pero al mismo tiempo revalorar que aquí nosotros, como ya dijo Raimondi en algún momento con respecto a las riquezas naturales, ¿no? Yo diría con respecto al comportamiento humano en nuestra realidad, pues saquémosles el jugo, ¿no? O sea, explotemos esas posibilidades, ¿no? Correcto. Bueno, profesor, muchas gracias. Nuevamente, darle nuevamente nuestro agradecimiento y por tomarse unos minutos de su tiempo. Sé que el tiempo ahora es oro, así que desde ya muchas gracias y sigan los éxitos y como dice, para adelante, ¿no?